NTN 24 debate esta noticia en Quito. Vamos a hacer contacto con Andrés Páez, él es asambleísta opositor por el Partido Izquierda Democrática. Asambleísta Páez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Bienvenido. Gracias, Andrea, buenas tardes. Según el presidente Rafael Correa, la oposición quiere fragmentar las Fuerzas Armadas para lograr un golpe de Estado. ¿De dónde salen estas declaraciones del presidente Correa, asambleísta? Creo que debimos exigirle todos al presidente de la República que tenga seriedad al expresar ese tipo de especulaciones, porque no son más que eso. A nosotros no nos interesa ninguna otra vía que no sea la democrática para poder rescatarle al Ecuador del ostracismo en el que ha caído. Correa busca siempre dentro de su estrategia la victimización personal, para aparecer como un hombre perseguido, para aparecer como un hombre al que todo el mundo le acecha, y eso no es verdad. Correa sabe perfectamente cuál es su capital político y sabe también, y está temeroso, de cuál es el capital político de la oposición. A nosotros no nos interesa en lo más mínimo el hacer que las Fuerzas Armadas ecuatorianas distorsionen su tarea fundamental y su misión histórica. Por lo tanto, esto se inscribe exclusivamente en esa paranoia de Correa de aparecer como un supuesto perseguido para victimizarse ante la población, ya que se le acaba el discurso del 30 de septiembre, ya que ha fracasado su propósito de registrar las marcas para impedir que otros usen palabras de uso común. Ahora ha optado por lanzar una nueva acusación que no tiene ningún fundamento. Asambleísta Páez, pero ¿por qué entonces el presidente ecuatoriano muestra tal preocupación por la situación de las Fuerzas Armadas? Recordemos que Venezuela vive una situación crítica luego de que el propio presidente Chávez dijera que sus Fuerzas Armadas son chavistas. Ahora escuchábamos al presidente Correa diciéndole a sus militares patriotas que no se dejen convencer por quienes están en contra del país. Bueno, mire, esto es clarísimo. Correa busca esa victimización, pero también busca meterle en la colada a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que lo que sí han hecho es resistirse a ser abiertamente chavistas y a gritar patria, muerte y socialismo y otras barbaridades en las mañanas cuando se forman los soldados en los cuarteles. Estas Fuerzas Armadas ecuatorianas no han caído en esos niveles de destrucción y de deslegitimación institucional. Entonces ahora busca confrontar a las Fuerzas Armadas con la oposición. Y es estéril ese propósito, porque recuerde usted que en las filas de la oposición existen distinguidos exmilitares que le dieron gloria a la patria ilustre, al uniforme militar, y que por lo tanto no van a prestarse a una situación de esta naturaleza, más cuando en el Ecuador las Fuerzas Armadas han sido respetadas y recordadas precisamente por esos niveles de profesionalización y de compromiso con la democracia y con el país, de lo cual han dado muestras. Así que esa especulación no tiene ningún sentido. ¿Hay malestar actualmente en las Fuerzas Armadas del Ecuador? ¿Hay una polarización? ¿Hay dos bandos, si podemos hablar de eso? Y pongo el ejemplo que acaba de decir mi compañero. ¿Algún tipo de facción de las Fuerzas Armadas son correístas abiertamente? Bueno, yo no creo que existan facciones. Evidentemente hay oficiales que están identificados con el correísmo. Recuerde usted, Andrea, de que fue en la Constitución instrumentada por el propio Correa cuando se les dio a los militares el derecho al voto, y por lo tanto abrió la posibilidad de que las campañas electorales se hagan también al interior de los cuarteles, cuando la tradición en el Ecuador fue que las Fuerzas Armadas tienen derecho al voto, pero no lo ejercen por su carácter no deliberante. Ahora resulta de que, claro, deben haber oficiales, yo no los conozco. Algunos están bajo sospecha de ser abiertamente correístas. Deben haber otros que se resisten a ser parte de esas simpatías. Pero eso no significa de ninguna manera que se hayan formado ni grupos, ni ningún tipo de movimiento extraño al interior de las Fuerzas Armadas, ni para desestabilizar
al gobierno, ni tampoco para traicionar el juramento que los militares tienen rendido ante la institución a la que pertenecen. Así que esto no deja ser, esto no es sino parte de las fábulas del correísmo para seguir inventando enemigos ficticios con los cuales supuestamente se enfrentan todo el tiempo. Un hombre que al que le quieren aparecer como un santo, que no hace absolutamente nada, que no insulta a nadie, que no comete ninguna incorrección, y que es precisamente esa imagen la que se quiere montar alrededor del presidente Correa. Yo creo que él ya debe dar signos de madurez para no caer en este tipo de especulaciones. Señor asambleísta, usted que conoce bien la situación política y económica ecuatoriana, ¿por qué siempre que se habla de los salarios de los miembros de la fuerza pública también están ligados a un posible levantamiento? ¿No están bien pagos los militares? Se está hablando ahora de que 70 millones de dólares de una homologación de cargos son lo que no estaría pagando el gobierno de Rafael Correa y lo que tienen malestar a los militares. Ha habido incrementos significativos en los sueldos de los militares y creo que en muchos casos ha sido con todo merecimiento. También entiendo que hay un reclamo por un retroactivo, pero ese es un asunto que se lo resuelve con una consulta al ministro de Finanzas para que explique si efectivamente ese dinero está o no pendiente de ser desembolsado. Y si es que es así, pues ordenar que se desembolse de conformidad con las normas jurídicas que están vigentes y que no las ha impuesto la oposición, sino que han sido expedidas por el correísmo y por su mayoría parlamentaria. Por lo tanto, este es un tema que, si fuera ese el problema, es de sencilla y rápida resolución, y que no se puede argumentar que por ese hecho se quiera buscar un resquebrajamiento del orden institucional o una ruptura al interior de las Fuerzas Armadas, y menos, mucho menos, instrumentar un golpe de Estado, de lo cual el país mismo sabe que no puede caer en ese tipo de situaciones, porque de todas maneras nos toca hacer uso de lo que queda de democracia y de libertad en el Ecuador, precisamente para combatir esas prácticas que nosotros hemos censurado.